Oficialmente se denomina como República del Ecuador. Es un Estado constitucional de derechos, de justicia social y de democracia. Aparte de eso, Ecuador se maneja bajo un estado o un estilo de autonomía descentralizada en cada uno de sus sectores. Efectivamente, en Ecuador se realizan elecciones. La forma como se realizan estas elecciones depende mucho el puesto de gobierno o el puesto dentro del gobierno al que se vaya, el que se vaya a elegir. Todo puesto alto, como es presidente, alcalde, asambleístas, deben ser elegidos mediante voto popular. En el caso de los presidentes se hace cada 4 años, al igual que los asambleístas. Y bueno, no existe un número específico o un número límite de candidatos. Pueden existir la cantidad que sea de mientras cumplan con los requisitos previstos por el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, quien pone estos requisitos, quien dice si puede aplicar o no para una candidatura como tal. En estas últimas elecciones que hubieron aproximadamente 18 candidatos a la presidencia. Entonces son 18 partidos políticos diferentes. En Ecuador no existe un tope, como lo dije antes, de partidos políticos o de candidatos. Y todos ellos, si cumplen con los requisitos, se, se presentan en una papeleta en la cual los ciudadanos ecuatorianos debemos elegir y entre cada uno de ellos y pues ganará por quien obtenga mayor votación. Sin embargo, en el caso de los presidentes hay una particularidad. Si es que no cumple con el 40% más uno de la población o de votos a favor de ese candidato, pues habrá lo que se denomina una segunda vuelta, donde solamente clasificarán el primero y el segundo puesto en mayor votación. Y en esa instancia sí, así sea con la diferencia de un voto más que el segundo candidato, pues el primero será el ganador y el elegido. De esa forma se eligen gobernantes y mandantes en Ecuador. A criterio personal como ciudadano ecuatoriano, considero que el actual jefe de Estado, Lenín Moreno, es una persona incapaz. Es una persona incapaz de manejar un gobierno, de manejar un país, de poder solventar o solucionar los problemas sociales que existen en el país como tal, o de dar por lo menos pautas o oportunidades para que los ciudadanos podamos desarrollarnos abiertamente, libremente, a poder realizar lo que nosotros como seres humanos deseamos. Es un gobierno que básicamente se ha enfrascado en quejarse del gobierno anterior, en las decisiones que tomó el gobierno anterior, de quejarse y realmente no poder hacer mayor cosa. Es un gobierno que deja sin oportunidades, que no aplica lo que prometió en su campaña. Es un gobierno que ha hecho alianzas con partidos políticos que no le han llevado por un buen camino y que básicamente se ha ido de su ideología política por la cual muchos de nosotros votamos por él, incluyéndome a mí. Entonces, realmente no estoy muy de acuerdo con la gestión del presidente hasta el momento. Como ciudadano votante me siento defraudado por quien nosotros elegimos o en la mayoría de ecuatorianos elegimos como presidente. Un presidente lleno de excusas, lleno de mañas incluso para poder sacarse de ciertas situaciones, de no generar lazos con personas o círculos sociales específicos e importantes como son el sector indígena y más bien ha puesto al pueblo en uno contra uno, ¿no? Incluso gente que por política pelea en las calles, hay protestas, ha habido grandes irregularidades, tal vez los mayores casos de corrupción, aprovechándose de la pandemia. Entonces, en general han habido malas gestiones, malas administraciones, malas alianzas entre el presidente
por querer unir al pueblo, lo que ha hecho es dividirlo. Y con la frase que quiero concluir, mi criterio bajo el presidente es un presidente incapaz. Un presidente que no tiene una capacidad para desarrollar el país, para hacerlo crecer y para gobernar. El sistema de salud de mi país considero que hay profesionales buenos, que hay profesionales capacitados, hay universidades que realmente muestran o dan buenos profesionales. Sin embargo, el problema de Ecuador en general y específicamente en el tema de salud es la parte administrativa. El cómo se maneja las políticas en salud, cómo se maneja la distribución de medicamentos, cómo se maneja la distribución de los pacientes, del trato a los pacientes, el cómo mejorar los hospitales. En años anteriores tal vez había una mejor gestión, pero en esta época actual, en este periodo, no ha habido una preparación o un especial enfoque en lo que es la salud. Entonces creo que con la pandemia también agravó el sistema de salud de Ecuador, donde no hay camas, donde no hay personal, donde el personal no es bien remunerado también por su trabajo. Entonces, más bien creo que si dividimos a la parte de la salud en profesionales, creo que en Ecuador existen muy buenos profesionales en el sistema de salud, pero la parte administrativa de este sistema es un sistema muy corrupto, son personas que han entrado por ganar dinero, por aprovecharse de la situación, en este caso de la pandemia, donde hay negociados de construcción de hospitales, sobre precios. Entonces es una corrupción, es un sistema de salud corrupto, donde lamentablemente se quita una cabeza y aparecen más cabezas de corrupción dentro del sistema de la salud. Los médicos como tal, las personas que están en primera línea, las personas que están ahí con los pacientes, a mi criterio personal considero que son muy buenos profesionales, pero quien los administra, por decirlo así, o quien los gobierna, son personas corruptas que realmente hacen muy por debajo de los niveles idóneos para un sistema de salud. La economía de Ecuador creo que es una de las economías más pobres de la región, aunque muchos quieran hacerlo ver de forma internacional que no es así. Considero que es un país el cual no tiene oportunidades laborales para todos. Hay universidades que arrojan muchos profesionales que están capacitados, pero que realmente no tienen oportunidad en el país. Es un país que te pide tener mucha experiencia y con corta edad. Lamentablemente eso no es lógico. Es un país donde la economía se maneja por empresas grandes, por personas que acaparan o monopolizan el trabajo. Y hay un nuevo modelo de esclavitud, si se podría decir así, ya que las empresas por lo general pagan lo que ellos desean y si no estás de acuerdo, pues lamentablemente te quedas sin trabajo. Es una economía donde como trabajador, como obrero, te toca trabajar incluso a veces hasta más de 8 horas y las horas extras en muchos lugares no son remunerados, no en todos, pero en su gran mayoría sí. Es un país donde la economía de los emprendedores realmente no existe, no hay un apoyo específico, lo que hay son créditos que a la final, si tu emprendimiento no progresa, pues a la final te quedas endeudado y la situación se vuelve peor. Es un país donde la economía de la agricultura, que es la que nos sostiene básicamente, la que nos da de comer, no tiene apoyo tampoco. Son promesas de elecciones, son promesas de gobierno de apoyar a este sector, pero realmente es uno de los sectores más caídos de nuestro país. Sin embargo, es el motor, uno de los motores de desarrollo del país internamente.
Pero en sí, en una pequeña y corta conclusión, considero que la economía de mi país no abastece a poderte desarrollar y a poder tener grandes negocios o a poder crecer personalmente, crecer profesionalmente, y mucho menos crecer en una clase económica o en tener mucho dinero. Hay mucha pobreza, los índices de pobreza igual, de mendicidad, con el tema de que personas de extranjeras están llegando al país y acaban las pocas oportunidades laborales que existen. Entonces, realmente es una economía que cada vez está bajando, bajando, y con el tema de la pandemia, pues ha bajado mucho más, hay muchos más despidos, mucha más gente desempleada, gente que necesita trabajar, pero que realmente no tiene dónde, y muchas empresas tampoco tienen cómo contratar gente. Entonces, realmente no hay una solución próxima, o nadie plantea una solución buena, y pues creo que la gente poco a poco va a ir pereciendo con la economía en la que estamos viviendo. Creo que la educación es un eslabón muy bajo que se ha tocado, que se ha apoyado en forma general. Hay muchos profesionales que tienen mucho conocimiento, pero realmente el cómo la sociedad, en cómo la sociedad educativa como tal prepara a estos futuros profesionales, no es la correcta, o no es enfocada en la realidad del país. Es decir, se establece un pensum, se cumple el pensum, pero este pensum de estudio no tiene un enfoque directo o un enfoque específico a la realidad del país, a lo que necesita o el tipo de profesionales que necesita el país. Es decir, en Ecuador no hay una escuela donde te enseñen industria eh, a gran escala, o donde uno pueda aplicar esos conocimientos en Ecuador y hacerlo más industrial y no solo de materia prima. Entonces, es un país que está acostumbrado a tener una educación que desde hace muchos años se maneja de esa forma, donde no realmente los graduados o los que salen de universidades, colegios, no tienen una preparación específica para desarrollarse dentro del país, y donde se deben buscar otras alternativas como becas en otros países, como posgrados en otros lados, maestrías en otros lados para poder crecer. La educación desde la escuela, el colegio, la universidad, que es el sistema que se maneja en Ecuador, no tiene un apoyo específico, no considero que no tiene un enfoque para que estos profesionales tengan oportunidades y puedan hacer crecer al país. De hecho, considero en general que si la educación fuera mejor, este país fuera diferente.